permanente de salud en el trabajo. El año que entra cumplimos las 200 representaciones. Entonces, a ver qué hacemos. Hace ya algún tiempo que invitamos a la doctora Isabel Mucharrás a 2 o 3 ocasiones anteriores, sí, a que participara en este seminario. Ya tiene mucho rato que no la invitábamos, la verdad, porque siempre que la invitamos acepta. Y es un tema que desafortunadamente se le da poca importancia desde el punto de vista de la salud en el trabajo y la medicina del trabajo. Vemos aspectos auditivos, neumológicos, etcétera, pero este aspecto de la medicina desde el ángulo de la oftalmología, desafortunadamente, pues prácticamente ni hay expertos, ni tampoco es algo que comúnmente se vea, me refiero en cuanto a que se enseñe en las universidades, etcétera. De ahí la importancia de este tema, que es neuropatía óptica por exposición química. Entonces, les decía, invitamos a la doctora Isabel Mucharrás García. La doctora Mucharrás es especialista en oftalmología, es miembro de la Sociedad Mexicana de Oftalmología, está certificada por el Consejo Mexicano de Oftalmología, obviamente, es jefe de enseñanza, investigación y calidad del Hospital Mexiquense de Salud Visual, tiene muchísima experiencia en esta área, pero además es una excelente docente y nos ha apoyado mucho en muchos temas relacionados con este aspecto dentro de nuestros cursos y demás. Entonces, le voy a dar la palabra a la doctora Mucharrás. Bueno, y algo muy importante, lo decíamos hace rato, lo más importante es que somos amigos. También de hace algunos meses. Ok, muchas gracias, Isabel, adelante. Muchas gracias por la invitación y como siempre con mucho gusto estamos aquí para que platiquemos un poquito acerca de estos padecimientos que son las enfermedades profesionales, los riesgos de trabajo, precisamente para todos nuestros trabajadores mexicanos y que si lo desconocemos, pues lo estamos dejando en una desprotección total, no estamos tutelando sus derechos, no estamos tutelando todo aquello a lo que realmente ellos están pues trabajando y tienen derecho. Bien, pues muchas gracias, vamos a comenzar. La neuropatía óptica, que es el tema que vamos a platicar, pues es la enfermedad del nervio óptico, de la retina, del área macular, de todo lo que es tejido nervioso dentro del globo ocular. Y en este caso, pues mencionábamos que es lo que está causado por la exposición química. Si nosotros nos situamos en esta diapositiva, podemos ver que aquí adivinamos más o menos el nervio óptico, la emergencia de los vasos, que es rectilínea hacia el lado nasal y curva hacia el lado temporal. Estos vasos que están arqueados terminan hacia un área en donde ya no hay vasos, que es el área macular y que se nutre por difusión de la coroides. Aquí claramente vemos que adivinamos, como decía yo, el contorno del nervio óptico, pero no lo vemos con precisión porque hay un edema, porque ya estas estructuras tenemos tejido infiltrado. Aquí también la tortuosidad de los vasos es mayor, hay lugares en donde vemos que desaparecen los vasitos, puede ser que esté presionando el de arriba sobre el de abajo, las arterias sobre las venas o viceversa, y también logramos saber algunas hemorragias, ya los vasos ya se rompieron y este es líquido que se va a encontrar dentro del vitrio, ya por encima de la retina. Somos egresados de la Facultad de Medicina de la UAM, hicimos oftalmología en el Hospital Central Militar, tenemos la maestría de gestión directiva en salud y pertenecemos además a la Sociedad Mexicana de Oftalmología, a la Sociedad de Médicos Oftalmólogos Militares, de la cual hemos sido presidente, a la Asociación de Médicas Mexiquenses y a la Academia Mexiquense de Medicina actualmente.
Trabajamos 30 años en el Instituto Mexicano del Seguro Social, dentro del cual ya estamos jubilados, y los últimos 15 años nos desempeñamos en el Hospital de Traumatología y Ortopedia Lomas Verdes, viendo todo tipo de accidentes de tipo laboral, de tipo vial, y además, previo a esto, unos 5 años antes, durante unos 20 años, fuimos peritos en la Junta de Conciliación y Arbitraje, la federal, de Azcapotzalco, para todas las controversias del Instituto Mexicano del Seguro Social. A la par estuvimos trabajando con Salud en el Trabajo del Instituto Mexicano del Seguro Social y estuvimos trabajando desde el 92 con la universidad en los diplomados que se imparten tanto para los alumnos que vienen como en algunas ocasiones les dimos el personal del ISSSTE y de algunas otras instituciones universitarias inclusive. Y actualmente, como comentaba el doctor Nava, pues estamos a sus órdenes en el Hospital Mexiquense de Salud Visual, que está en Naucalpan, y ahí tenemos a cargo enseñanza, investigación y calidad. Bueno, vamos a ubicarnos desde el punto de vista anatómico. Si nosotros hacemos oftalmoscopía, bien sea directa o indirecta, pues vamos a poder observar ciertas estructuras. Si solo es directa, el nervio óptico, la mácula y un poquito alrededor. Si es indirecta, pues ya podremos ver o con un lente de 3 espejos la mayoría de las estructuras y sobre todo el área periférica que nos interesa mucho en el caso de los desgarros, de las degeneraciones para poder dar un tratamiento adecuado. Pero en nuestro tema, pues nos vamos a centrar en lo que es la papila, que es el nervio óptico. Aquí se puede ver un poquito más cómo son las arcadas temporales, el área macular, que decíamos que es desprovista de vasos, y el área nasal. Y lo que está bien, pues se debe de observar para comenzar a ver entonces las patologías. Aquí tenemos, ahora sí se puede observar el contorno del nervio óptico de la papila y una porción central de coloración menor, que es la excavación fisiológica, que si nosotros hacemos en forma imaginaria un corte de 10 por 10, esta no debe sobrepasar los 4 décimos, porque entonces nos está hablando de varias patologías. Y aquí tenemos un acercamiento en donde también los vasos se deben de ver que emergen de adentro del nervio, no de la superficie, porque nos pueden indicar otra cosa como alguna situación tumoral. Entonces, la neuropatía va a abarcar la neuritis, propiamente el nervio óptico inflamado, que si ya no se ven los bordes sería papiledema, las alteraciones de la retina, la retinitis. Si está involucrada no solo la retina, sino también la capa siguiente, que es la de vasos, sería corioretinitis, y si están involucrados el nervio y la retina, entonces estamos hablando de una neuroretinitis. Esa es la terminología que ustedes van a ver en los diferentes expedientes y para que estemos en el contexto de que todo esto va a ser una neuropatía. Aquí podemos ver los vasos normalmente como emergen en la porción central. También si están rechazados hacia alguno de los lados nos pueden hablar de alguna situación de edema o nuevamente de alguna situación tumoral, alguna situación traumática que nos haya movido del lugar, pues todas las situaciones internas. Cuando esta papila aumenta, hay la excavación, que inclusive puede ser en la porción inferior y que esto pudiera llamarnos la atención como un caso de glaucoma. Pero aquí, si se dan cuenta, los vasos tienen otra forma, en la porción superior un poquito en flexión y en la porción inferior totalmente, no vemos dónde se continúan estos vasos. El nervio, por lo tanto, va a ser afectado en todas sus áreas de células y en sus interconexiones. Y en lugar de tener, si hacemos una fluorangiografía, este mapeo, pues lo vamos a ver cortado o vamos a ver que hay una extravasación, que salen líquidos fuera de la región normal de los vasos. Y como decíamos, para ver que
algo está mal, pues primero tenemos que conocer cómo es el fondo de ojo normal. Aquí ya pudiéramos observar que la papila pues se encuentra situada con su excavación normal, pero aquí las coloraciones son diferentes en el área macular y ya no tenemos el reflejo que normalmente veíamos en la porción central. En esta otra diapositiva podemos ver que la emergencia de los vasos comienza a ser diferente y aquí la excavación pues ya también comienza a ser un poquito mayor de lo que habíamos comentado. Al nervio óptico le vamos a estudiar varias cosas. Tendremos presente que tiene un diámetro de 1.5 milímetros, que el color es rosa amarillento, este colorcito que se observa, que los bordes siempre se deben observar, que la excavación fisiológica, ya mencionábamos, no debe ser mayor de 4 décimos, la emergencia de los vasos, aquí es claro cómo están rechazados a un lado, no están emergiendo del centro, y tenemos aparte una situación que es el área discal yuxta papilar arriba, parapapilar a los lados y peripapilar alrededor. ¿Qué le vamos a estudiar al área macular? Esta es la porción en donde tenemos que ver que está la fovea, más hacia adentro la parafovea, la foviola y el yumbo, que es la porción más central. En las maculopatías que ahorita están tan presentes ya en pacientes jóvenes, inclusive tenemos pacientes menores de 30 años, que por estrés, por situaciones de desnutrición, por situaciones de intoxicaciones de medio ambiente, y estos padecimientos los veíamos arriba de los 50, 60 años, todavía hace unos 10, 15 años. Esto tendremos que darnos cuenta que el paciente a veces no nos va a dar ninguna manifestación, pero en ocasiones lo que nos puede decir es que yo siento como que los colores ya no los percibo bien. Si esto tiene que ver con una relación laboral de alguna industria textil en donde tenga que manejar hilos de diferentes colores, en donde tenga que manejar texturas de telas, de diferentes cosas que hagan su trabajo, pues sí vamos a tener un serio problema si no le hacemos el diagnóstico. Aquí es evidente que hay una coloración mayor, está hiperémica, no vemos el reflejo normal del centro, y esto es en un agrandamiento precisamente de esta área macular. Decimos que es la visión central la que se encuentra en el área macular. Entonces, si el área macular está alterada, a donde quiera que volteemos vamos a ver borroso en la porción central. Se podrá ver la periferia, pero el resto, lo que es el centro, a donde quiera que se voltee el ojo, siempre va a tener el centro borroso. Y esto es lo que tiene que ver con el 20/20. Dice, no es que yo veo muy bien. Al contrario, hay padecimientos en donde puede estar respetada la porción central, pero justamente como en el glaucoma puede estar afectado todo el perímetro, todo el campo visual periférico, y el paciente igual tampoco se da cuenta. De los vasos hay varios aspectos que hay que estudiarle, sobre todo es muy importante la arteria central de la retina, que va a tener dentro de la retina los 2/3 internos, que emerge de la excavación y que tiene 2 ramas importantes, la superior e inferior, cada una se dividen en nasal y temporal. Este es un estudio de fluorangiografía en donde podemos ver el llenado. Primero podemos observar los grandes vasos y posteriormente los capilares hasta el área macular, en donde, repetimos, no hay más que nutrición de la mácula por difusión de la coroides. Entonces se ve cómo llegan los vasitos capilares, pero ya no hay aquí difusión. Este es en un llenado posterior y se puede ver inclusive ya unos puntitos que están pegados sobre todo a los capilares, no a los grandes vasos, sino a los capilares, y esto ya comienza a haber una extravasación. En este caso es un paciente diabético en donde la microangiopatía deja filtrar, hay una extravasación de los ácidos grasos.
Y entonces, justamente en estos pacientes diabéticos hipertensos vamos a tener hemorragias que, como esta, se inflama porque va a seguir la capa de fibras nerviosas y es patognomónica de una retinopatía hipertensiva. Contrario a estas otras hemorragias que se encuentran dispersas en diferentes áreas, y estos focos blancos que son exudados son áreas de isquemia dentro de la retina. Y esto también es un paciente diabético, y estos son focos negros que les llamamos nosotros, y esto es en una retinosis pigmentaria. Hay degeneración del pigmento, y se acuerdan ustedes hace algunos años un famoso cantante, Rigo Tobar, que se quedó ciego, y genéticamente se hacen los estudios y se llega a la conclusión de que está ligada al sexo, de que es hereditaria, de que es transmisible. Entonces aquí el consejo genético es lo que realmente nos va a apoyar. Tenemos también lesiones que se pueden ver cuando se están formando las membranas en el área macular, y si le hacemos la fluorangiografía se ve cómo se vuelve fluorescente, lo que en condiciones normales no se veía, hasta que finalmente se llena más este espacio, y aquí hay una situación de fibrosis. Ya por encima de la mácula se formó una membrana, y esto hay que operarlo, hay que quitarlo y hay que darle un tratamiento especializado. Este es en la fase tardía de esta fluorangiografía. Aquí también podemos ver imágenes de una hemorragia prerretiniana. Esta queda por debajo de la retina, y entonces se le puede ver un nivel, a veces le llaman como de barco porque tiene formas especiales. Podemos apreciar también aquí una atrofia papilar, se ve totalmente blanca, no hay excavación, todo está de color blanco. Esta es una hemorragia coroidea que, a diferencia de la retiniana, no es tan característica de rojo, sino que se ve más oscura. Un edema verdadero de papila en donde los bordes están perdidos, y finalmente, después de un gran edema de un tiempo, va a evolucionar hacia una atrofia. Nuevamente, la excavación, cómo va progresando, y de estar los vasos centrales se van rechazando hacia la periferia, donde finalmente desaparece la excavación porque todo se convierte en una excavación gigantesca. Entonces podemos decir aquí que esta excavación es de 10 décimos. Y este también es un edema papilar. ¿Qué nos afecta la neuropatía? Fisiológicamente nos afecta el campo visual. Entonces, por tratarse del nervio óptico, nos va a dar escotomas centrales o paracentrales alrededor, y posteriormente pueden ser la pérdida de la percepción en el campo visual en la periferia. Aquí tenemos, para demostrar que no es ciencia ficción la campimetría, todo aquello que se encuentra en la vía visual se va a poder ver, y tan solo con que nosotros veamos el mapeo del campo visual podemos saber a qué alteración se encuentra la lesión, bien sea un tumor, bien sea un traumatismo, alguna fractura que nos dé alguna esquirla que esté precisamente en ese trayecto. Y aquí podemos ver en el quiasma óptico, que ya sabemos, el adenoma hipoficiario nos da de las cosas más conocidas en donde se maneja el campo visual, que es una hemianopsia bitemporal. Y es muy diferente si se encuentra por arriba la lesión. Entonces podremos abarcar desde la retina, el nervio óptico, el quiasma óptico, hasta finalmente la corteza cerebral. Como les decía, si nosotros vemos cómo está el reporte de la campimetría, podemos saber cuál es la lesión, en dónde se encuentra localizada. Aquí, por ejemplo, tenemos una sección, todo el campo visual está afectado, pues porque todo el nervio se encontró afectado. Y en el glaucoma, que también es una neuropatía, pues vamos a tener una campimetría muy característica. Comenzamos a tener
una pérdida de la visión periférica, pero al último nos va quedando una visión central. Entonces, cuando el paciente llega y nos dice, no, yo veo bien y yo veo muy bien de lejos, pero él no se ha dado cuenta todo lo que ha perdido en la periferia y de estar viendo un campo visual normal, esto se ha ido perdiendo. Como se enciman los dos campos visuales, el paciente no se da cuenta de esta manchita que le está obstruyendo la porción central, cómo se va quedando pegada la porción central hacia lo periférico, el remanente que decíamos de la visión central, y finalmente nos queda una isla, que es lo que va a estar generalmente diagnosticándose en algunos pacientes con glaucoma que ya llegan en una fase muy tardía, y esto es irreversible, ya no tenemos vuelta atrás porque las fibras con la presión que tenían de la hipertensión ocular se murieron, estuvieron presionando directamente aquí al nervio. Yo les digo a los pacientes que es como un balón inflado y que está justamente presionando a la porción posterior, que es donde se encuentra el nervio. Ahora vamos a hablar qué cosa es neurotoxicidad. Bueno, esto hace referencia a alteraciones funcionales, estructurales y bioquímicas en el sistema nervioso, por eso es neuro. Manifestación de efectos adversos como consecuencia de una exposición a un producto químico. Y la neuropatía es relacionado a aquellas sustancias que actúan directamente sobre las neuronas, que provocan su degeneración o inclusive pueden provocar su muerte. ¿Qué son los agentes neurotóxicos? Pues son los xenobióticos o sus metabolitos responsables de efecto adverso y que interactúan directamente con el sistema nervioso. Son entonces agentes neurotóxicos los que actúan a nivel del sistema nervioso central, del sistema nervioso periférico, y se estima, fíjense bien, que el 21% de los productos químicos poseen propiedades neurotóxicas. Entonces, si tenemos a nuestros trabajadores en ambientes de sustancias químicas que las inhalan continuamente y nosotros tenemos la obligación de diagnosticar esta situación porque ya vamos a saber cuáles son los que se pueden producir este tipo de alteraciones, pues entonces los responsables somos nosotros, no lo estamos tutelando en sus derechos a este paciente porque inclusive pueden caer en la situación de que se vuelven adictos, que pueden robar los productos, que encima los corren, que encima pueden acusarlos inclusive de robos, porque esto pues ha sucedido en muchas ocasiones, si no se conoce realmente cuál es la situación que tenemos en nuestra empresa. Entonces también hay que mencionar que el efecto adverso va a depender de varios factores. Las propiedades físico-químicas justamente del agente químico, de la dosis recibida, de la vía de exposición, de la edad y del sexo. También depende este efecto adverso del estado general de salud. Si se encuentra desnutrido, está demostrado que obviamente va a tener mayor alcance ese efecto adverso. De los factores dietéticos, dentro de los antioxidantes, el único que está demostrado por la Academia Americana de Oftalmología que sí funciona es la vitamina E, pero en las cantidades requeridas, porque luego los productos vienen en cantidades pues muy pequeñitas, sobre todo entre más los promocionan los representantes médicos, pues se pueden utilizar, pero esas pequeñas cantidades no nos van a ayudar a que realmente se esté suministrando la dosis adecuada de vitamina E. Y otra cosa muy importante que ya se ha estado realizando en Europa, en algunos otros lugares, la especial susceptibilidad o sensibilidad a determinado producto. Inclusive, ustedes saben, hay forma desde el punto de vista genético de poder averiguar si alguien va a estar propenso pues hasta la asbestosis, ¿no? Pero está prohibido que se le hagan este tipo de estudios a los trabajadores cuando llegan a alguna empresa porque ellos alegan discriminación.
Entonces, eso es algo, a mi punto de vista, muy particular, absurdo, porque es preferible que se les detecte quién va a desarrollar este tipo de complicaciones, pero finalmente así se ha manejado y así se está haciendo. No son agentes neurotóxicos si no actúan directamente sobre el sistema nervioso, pero sí pueden ser tóxicos, porque provocan alteraciones en otros órganos como hígado, como riñones, como las aflatoxinas y la metilnitrosamina. Ahora, desde el punto de vista de toxicología, vamos a tener dos divisiones. La toxicología del comportamiento, que son cambios en la conducta de los individuos, bien sean las exposiciones agudas o crónicas. Y vamos entonces a valorar las funciones motoras, sensoriales, cómo va con su memoria reciente, con su memoria retrógrada, la pérdida de la capacidad de aprendizaje. Todo esto puede suceder por toxicología. Y desde el punto de vista, aparte del comportamiento, ahora neuroquímico, hay que estudiar mecanismos celulares, moleculares, químicos que intervienen en la interacción entre el neurotóxico y su lugar de acción. Desde el punto de vista de la neuropatología, pues vamos a ver que esta estudia y define la naturaleza, las características del daño causado al sistema nervioso por el neurotóxico. ¿Quiénes son de nuestros trabajadores los que van a estar expuestos precisamente a estas situaciones? Pues si se dan cuenta, casi todos. Canteros, yeseros, mineros, alfareros, esmeriladores, afiladores, pulidores, cementeros, carboneros, panaderos, laneros, colchoneros, peleteros, fabricantes de objetos de aluminio y cobre, manipuladores del mercurio. ¿Qué tenemos en México como un problema grave? Independientemente de que sea una situación laboral o fuera extra del lugar de trabajo, pues tenemos que el principal problema es el abuso de drogas y los inhalantes. Ustedes podrán observar en los lugares, sobre todo de bajo nivel económico, pues la gente tranquilamente o hasta los niños inhalando tiner, inhalando otras sustancias. Naucalpan, en los lugares del Molinito, Chamapa, que son los lugares de bajos recursos, en las esquinas se ven y ya ni los policías, pues ni los papás, ni nadie se encarga de ellos, ya lo ven como normal. Y eso es una verdadera lástima porque pues es nuestra niñez la que está sufriendo estas agresiones. Se encuentran pues estos inhalantes también en el ámbito laboral, lo cual implica miles de trabajadores de la industria petrolera, química, de las imprentas, las gasolineras, los pintores, carpinteros, zapateros. Yo he tenido muchos pacientes que trabajan en gasolineras y viven con dolor de cabeza, pues es precisamente por neurotóxico. Otros pacientes que dicen, es que me voy de vacaciones y yo estoy bien. Oiga, ¿y vive cerca de alguna gasolinera o algo? Porque el dolor es bastante característico, como en casco. Ah, pues sí, tengo enfrente o en la esquina una gasolinera. Y en la vida se hubieran imaginado que este tipo de situaciones pasaban. Adquiere situaciones dramáticas en nuestro país porque la población más afectada, lo que comentábamos ahorita, son niños y jóvenes, la gran mayoría de clases desfavorecidas, de clases marginadas, en donde la pobreza, la falta de educación y de oportunidades, pues es el común denominador. En familias desmembradas o inexistentes, en donde pues nadie nos cuida a estos niños. El término inhalante se refiere al grupo de sustancias psicoactivas que se definen más por su modo de administración que por su mecanismo de acción o farmacológico. Y también aquí pues van a actuar el tabaco, marihuana, opio, cocaína, que ya es muy común en los conciertos, que ay, es que huele raro, huele como a petate, huele esto. Ah, no, pues ahí están todo el mundo fumando y uno también disfrutando, ¿no? de la tercera sensación allí. Entonces, ¿por qué? Pues porque ya se está volviendo así medio común, ya no es tan sancionado.
Entonces, los inhalantes son sustancias volátiles, esto quiere decir que su punto de ebullición es bajo, que hierven a temperatura ambiente, que se utilizan, en el caso de la gente del tiner, etcétera, para alterar el estado mental exprofeso y rara vez se administran por otra vía que no sea la de inhalación. Y tenemos en definición categoría de sustancias como son gases anestésicos de uso médico, éter, cloroformo, halotano, óxido nitroso. En los quirófanos antes era muy frecuente que encontráramos el halotano, el óxido nitroso, y entonces, ¿qué sucedía? Las anestesiólogas con aborto habitual o con productos con malformaciones congénitas, que ya no sabe uno qué era mejor, ¿no? Si el aborto o que tuvieran una criatura con problemas de cardiopatías, de problemas de retraso mental, de tetralogías de Fallot, etcétera. Y actualmente pues ya son más anestésicos intravenosos que ya no son realmente de uso médico continuo, al menos a nivel privado y ya también en muchas instituciones. También tenemos categorías de solventes industriales o domésticos, incluyendo los adelgazadores que mencionábamos, los tinners de pintura, que pues eso se vende y además es a muy bajo costo en cualquier tlapalería, en el súper, ¿no? En el súper cualquiera puede ir y adquirirlo. Los desengrasadores y los solventes de los pegamentos. También los solventes están contenidos en artículos de papelería o de arte, como los líquidos correctores. Entonces, a veces los niños están oliendo el Prit. Es que huele rico y pues nadie se le ocurre que el Prit pues tiene un problema de un neurotóxico. O a veces hasta se los comen, ¿no? Ahí yo he visto niños que están ahí comiéndose el Prit. Y los solventes también de los plumones. Han habido unos ácidos que son los que se manejan para computadoras, para limpiarlos, y que eso sí han ocasionado pues hasta la muerte de quien los ha utilizado en forma inadecuada. También están estos inhalantes en los gases usados en la casa o en la industria, como en los encendedores, en los sprays de crema batida, los usados para limpiar los circuitos electrónicos, que es lo que mencionábamos, o los gases para rellenar refrigeradores. Esto es más frecuente que en los lugares que a veces son en los domicilios, en donde arreglan este tipo de electrodomésticos, pues sean las intoxicaciones. Es ya muy frecuente en México que la gente arregle coches pues dentro de su casa y entonces todos esos gases y todos esos ácidos de las baterías pues suben hacia la familia si es que viven arriba o hacia atrás en donde están los niños, en donde está el resto de la familia. Los aerosoles domésticos para aplicar pintura, fijadores para cabello, protectores de tela. Esto es especial, por ejemplo, para las niñas que trabajan en las estéticas, porque los ambientes son cerrados, usan cetonas, usan solventes, usan estos sprays y todo eso es tóxico. Y hay también muchos pacientes que llegan, que son trabajadoras de estos lugares con dolores de cabeza continuos. Y aquí sí me he llegado a topar con la situación de que desarrollan una neuropatía que los lleva a un glaucoma. Y pues no lo sabían, y sí han tenido ya sintomatología que es infrecuente en el glaucoma, pero que en la vida hubieran sospechado qué es lo que estaba sucediendo. Tenemos también los nitritos alifáticos, medicamentos, vasodilatadores. Entonces, ¿qué pasa con los inhalantes? Pues todos son de alto riesgo, se encuentran en numerosos productos del hogar, escuela, industria, papelerías, tlapalerías, se pueden adquirir fácilmente, no hay legislación que lo impida que se venda, nadie le impide comprar un thinner, un Prit o algún solvente o algún ácido especial, están a la mano de todos. Y otra cosa importante es que son relativamente baratos. No todos ellos tienen los mismos efectos, obviamente, porque de acuerdo a sus fórmulas los van a provocar. Ya habíamos comentado que otros pueden ser tóxicos para el hígado, como los clorohidrocarburos,
para el riñón y el sistema nervioso como el tolueno, para los nervios periféricos como el hexano y para la sangre como el benceno. ¿Qué sustancias químicas están presentes en los inhalantes? En los adhesivos pegamentos está el tolueno, acetato de etilo, acetona, varias cetonas, que no es precisamente la acetona, cementos especiales, tricloroetileno y tetracloroetileno. Este tricloroetileno también tiene que ver con las tintorerías. Entonces, ustedes llegan con el saquito, el montón de ropa con la bolsita que huele así especial a tintorería y lo colocan en el closet. Y pues ahí se va a llenar todo de ese aroma y es un neurotóxico alto. Obviamente a quien más les afecta pues es a la gente que trabaja en las tintorerías y que no tienen la menor idea que es un neurotóxico. ¿Qué otras sustancias tenemos en los sprays de pintura, en los aerosoles? El butano, propano, fluorocarburos, tolueno, hidrocarburos, en los sprays para el cabello, butano, propano, clorofluorocarburos, en los desodorantes, odorizantes de aire butano, propano y los clorofluorocarburos, en los sprays analgésicos, en los que son para el asma, en los sprays para las teles, butano, tricloroetano, en los limpiadores de computadoras que tenemos dimetiléter y hidrofluorocarburos. Entonces, todos los aerosoles, todos tienen todos esos tóxicos, en mayor o menor cantidad. Y en los anestésicos tenemos, pues sobre todo hoy en día el óxido nitroso, en los anestésicos líquidos, alotano y enfluorano, y en los anestésicos locales, cloruro de etilo. ¿Qué otras cosas debemos de conocer de los solventes? Pues, por ejemplo, los removedores de verniz de uñas, regresando a las estéticas, que tienen acetona, acetato de etilo, los removedores de pintura, tolueno, cloruro de metileno, acetona, acetato de etilo, el thinner que ya habíamos mencionado aquí como adelgazador, los destilados del petróleo, ésteres, acetona y los líquidos correctores que ya se usan menos. Antes, cuando eran las máquinas de escribir, se usaban un poquito más, ahora ya en la computadora corregimos, ya no necesitamos esto. El tricloroetileno y el tricloroetano, el gas líquido de los encendedores y el extinguidores de fuego, como el bromo, cloro, difluorometano, hasta parecen trabalenguas. De los limpiadores, de los desmanchadores, es el gileno, los destilados de petróleo, los clorohidrocarburos, el lavado en seco que mencionábamos, el tricloroetano y el tetracloroetileno. Y de los desengrasadores, el tetracloroetileno, tricloroetano y tricloroetileno. Es muy frecuente que se produzca una liberación accidental desde los sitios de almacenaje. Entonces, en las empresas a veces no se tienen los suficientes cuidados y durante meses, durante muchos días, todos los trabajadores están pues aspirando todo este tipo de inhalantes. ¿Qué nos debe de llamar como situación de emergencia? En una situación aguda, pues una opresión del pecho, una salivación excesiva, calambres abdominales, diarrea, visión borrosa, temblores y puede llegar hasta la muerte sin que sepamos ni qué está pasando, ni qué está sucediendo. Otras alertas pueden ser que los líquidos transparentes, incoloros, sin sabor, también son tóxicos. El gas, pues no lo vemos, se le aplica un olor para que podamos tener la alerta de que se está escapando, pero no sería entonces con olor, en forma el gas natural. También podemos tener, si no tiene olor, ni sabor, ni color, también como alerta podemos darnos cuenta cuando hay un ligero olor a fruta o alcanfor, que también se está escapando por ahí algún neurotóxico. Puede estar también en forma de líquido aceitoso, transparente, sin olor, de color ámbar. Otras alertas son manufacturados inicialmente en la búsqueda de insecticidas y por ahí dejan los productos base,
porque esto ha pasado mucho. Bueno, es que ahí tienen almacenados algunos tambos, algunas cosas, pero no ha evolucionado a más. Algunos de estos productos han sido evaluados para uso militar, pero los han dejado en desuso y también igual por ahí los tienen almacenados. Han sido utilizados en guerras, pero en forma experimental o por grupos terroristas, y esto sí, pues hemos visto los resultados de quemaduras, de intoxicaciones, que obviamente los contrarios que los lanzaron pues lo niegan, pero también son neurotóxicos, y se dice que quien más tiene almacenados estos neurotóxicos pues son algunos países de Europa, pero sobre todo Estados Unidos. Entonces aquí tenemos un flujograma de vía de acceso en la retina, en donde podemos tener un lagrimeo, una alteración de la córnea, nos altera también la composición de humor acuoso, entonces va a variar por inflamación el iris y el cuerpo ciliar y por lo tanto la secreción del humor acuoso. Y del humor acuoso inflamado puede pasar hacia el humor vítreo, nos puede dar alteraciones de edema en la arteria central de la retina y finalmente alterarnos esta retina, o bien alterarnos lo que es el conducto nasolagrimal, taparlo de donde va de precisamente el ojo en la porción interna, donde está el punto lagrimal, se puede absorber hacia la sangre, hacia coroides y finalmente darnos una intoxicación hacia retina. El metanol nos va a dar una neuropatía óptica bilateral, se pierden los bordes, vamos a perder la percepción de colores en mayor o menor grado, hay una pérdida de la visión central bilateral simétrica, si observamos una papila edematosa pálida donde los bordes los adivinamos pero no los precisamos, esto sería en una ingestión crónica, pero en una ingestión aguda la papila va a estar hiperémica, también inflamada pero de otro color, de color rojo. Con eso podremos saber si la intoxicación es crónica o si es aguda. Pueden tener disestesias, parestesias y una neuropatía periférica. La naftalina, que es del naftaleno C10H8, es un sólido blanco que se volatiliza fácilmente. Al quemarse, generalmente alquitrán y alcanfor de blanco o también directamente del alquitrán de hulla, que sería entonces un líquido marrón negro de elevada viscosidad. ¿Qué es lo que nos altera? Pues la unión que está formada por los hidrocarburos aromáticos, las bases nitrogenadas y los fenoles. Y esto es lo que nos va a dar cataratas corticales, que es una de las alteraciones que también nos produce, degeneración de la retina. Si se dan cuenta, esta es una clásica degeneración que produce la naftalina. El naftaleno es biotransformado a 1.2 dihidroxinaftaleno, que se oxida a 1.2 naftoquinona, esa es la vía que siguen y compite con el glutatión oxidado. Entonces se produce una reducción necesaria para mantener la homeostasis del cristalino. Esta es la forma por la cual se producen las cataratas. Únicamente lo estamos aquí mencionando. La naftalina también se metaboliza a compuesto electrofílico, se conjuga con la cisteína del cristalino, esa es otra vía, y produce edema del cristalino y pérdida de la transparencia. Si nosotros hacemos una exploración en la lámpara de hendidura, porque se hace una hendidura, por eso se le llama así, y podemos ver la superficie interna, el epitelio por fuera, el endotelio por dentro, y vamos viendo cómo se pierde esta transparencia de la córnea. Otro neurotóxico, la acrilamida, disulfuro de carbono y el etambutol. La acrilamida que nos produce geles de poliacrilamida. Se produce axonopatía distal en nervios periféricos y médula espinal, así como neuropatía periférica sustancial que va a producir las alteraciones visuales. En cuanto al disulfuro de carbono, vamos a tener que es el CS2, que se utiliza en la fabricación del rayón, de viscosa, de tetracloruro de carbono y de celofán. Nos va a presentar primero un escotoma central como el que veíamos en el campo visual, se pierde la porción central. Hay una depresión de la sensibilidad visual en la visión periférica y es que como que veo a los lados, pero veo raro, como que no veo muy claro.
hasta que nos lleva a una atrofia óptica, la pérdida total de las estructuras, está rechazado los vasos de estar en el centro, están hacia el lado lateral, no vemos la excavación y todo es blanco. Nos va a dar también alteraciones pupilares. Cuando nosotros emitimos luz, no fácilmente vamos a tener la respuesta, el reflejo llamado fotomotor, cuando es directamente la emisión al ojo, y el motomotor cuando le estamos haciendo el reflejo y el consensual al otro ojo para que responda el ojo anterior. Va a haber visión borrosa que nos va a referir el paciente a que se finalmente deja de ver, y también inicialmente trastornos de la percepción de colores. Se hizo un estudio en pacientes belgas, en 123 trabajadores, en donde hubo una exposición al CS2 de rayón viscosa, y en todos los pacientes se obtuvo trastornos en la percepción de colores y microaneurismas en retina. Todos estos que se ven como hemorragitas, pero que están pegados a los capilares, pues son trastornos de formaciones nuevas, de degeneraciones, que se llaman microaneurismas. En cuanto al etambutol, que pues se ha usado durante décadas como agente antifímico, la principal situación que vamos a tener es la discromatopsia, sobre todo al color rojo-verde, disminución de la sensibilidad al contraste y disminución de la agudeza visual. Aquí vamos a tener principalmente la disminución del campo visual, pero de afuera hacia adentro, y además la porción central. Entonces, finalmente se van a unir, solo nos van a dejar un remanente muy central que corresponde al área macular, que es la última que se va a afectar. Entonces, van a ser afecciones de las fibras centrales del nervio óptico y lo que mencionábamos, el escotoma central y paracentral del campo visual, además de lo periférico. La cloroquina, hidroxicloroquina, continuamente los pacientes de lupus o de algunas otras enfermedades reumáticas nos llegan al consultorio para que determinemos si todavía le pueden seguir suministrando la cloroquina, la hidroxicloroquina, o hay que suspenderlo. ¿Y qué vamos a buscar? Pues vamos a buscar también alteraciones a nivel de la retina. Cuando ya se comienza a perder el 5 a 10%, tenemos una pérdida irreversible, pero se sabe que del 20 al 30% de todos los pacientes sí van a presentar anomalías. Por eso es que es importante hacerle en forma crónica cada 4 o 6 meses el estudio de fondo de ojo, porque tiene un mecanismo de retinotoxicidad en afinidad por la melanina, y entonces nos va a alterar el epitelio pigmentario de la retina y posteriormente también coroides, cuerpo ciliar e iris. Se van habiendo diferencias en el pigmento de la retina. La digoxina y la digitotoxina, que es un estimulador cardíaco que todos conocemos, pues tiene afinidad por las proteínas plasmáticas, son potentes inhibidores de sodio, potasio y ATPasa, pero nos van a dar alteraciones en el electroretinograma. Aquí los vemos pues como cortados en ciertas áreas y no están a la par, sino que uno se viene más abajo de otro porque están alterados los fotorreceptores. Esa es una verdadera retinotoxicidad. Vamos a tener también aquí escotomas, alteraciones en la percepción de colores, visión borrosa, fosfenos, fotopsias. El paciente nos refiere es que alrededor de los focos o de los faros, cuando manejo, veo como halos de colores. Esos son los halos coloreados. Puede haber deslumbramiento o glare, y es que voy manejando en la noche y todo me deslumbra. Entonces hay que ver el antecedente y hay que conocer estos cuadros pues, para poder investigarlos y para poder evitar accidentes en nuestro paciente. Y en el fondo de ojo generalmente vamos a ver alteraciones leves al principio. ¿Qué nos da el plomo inorgánico? Pues saturnismo o plumbosis, alucinaciones y agresividad, cólicos saturninos que son muy característicos, y hay una etapa de contaminación cuando hay exposiciones continuadas. Entonces, en el plomo vamos a tener que puede esta neuritis evolucionar hasta la ambliopía, que es la ceguera, previa atrofia periférica y hacia el centro, escotomas centrales,
pérdida progresiva de la visión. También aquí tenemos el electroretinograma alterado y la maurosis. Y aquí pues nos damos cuenta que no hay estructuras, más o menos adivinamos por ahí, los vasos están como cortados, como que entran y salen de la retina, ya todo el patrón vascular se ha perdido. Los vasos grandes y vasos medianos y vasos pequeños, pero todos están perdidos en su patrón normal. En un cuadro clínico de neurotoxicidad, ¿qué vamos a ver? Cuando es con solventes, pues es semejante a una borrachera, el paciente se ve caminando de una forma no coherente, es un sujeto con excitación inicial que se convierte en desinhibición, en sensación de ligereza, euforia y agitación. Si la dosis aumenta, se puede observar inclusive ataxia por disminución de los reflejos, puede haber mareo y desorientación. Cuando hay una intoxicación severa que puede ser aguda, aunque generalmente es crónica, hay debilidad muscular, el paciente puede caerse, no se sostiene, sus piernas ya no alcanzan a sostenerlo, hay alteraciones del lenguaje, se escucha como que se le enreda la lengua, como que no tiene una soltura adecuada, y esto nos pasaba antes pues un poquito frecuente con anestesiólogos, que estábamos hablando con ellos y pues decía es que está arrastrando las palabras, está hablando en una forma no muy coherente, pues porque están intoxicados. Igual con pacientes que estén dentro de situaciones de líquidos inhalantes. Puede haber nistagmus, que son los ojos que oscilan en forma involuntaria, delirio y ocasionalmente alucinaciones, conductas francamente alteradas. Puede despertarse con una sensación de cruda, dolor de cabeza, letargo, incoordinación muscular y desorientación. Pero el cuadro, como decíamos antes, va a depender del solvente en particular, de qué tan frecuentemente estos sujetos se administran mezclas de ellos, de que esta interacción de solventes puede dar efectos mayores, que pueden producirse